La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo una gran importancia en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Esto vendría siendo, lo más resumido posible, lo que fue la Revolución Mexicana. Pero hoy ahondaremos un poco más en cuáles fueron los detonantes que causaron que este suceso histórico se diera tal y como lo conocemos. Todo comenzó con el Porfiriato. ¿Y qué es el Porfiriato?, te preguntarás tú. Según Wikipedia, el Porfiriato fue una etapa en la que el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México. Esto a pesar de que, en un inicio, estaba en contra de la reelección. Posteriormente, él mismo se reeligió varias veces e impuso un gobierno autoritario que no soportaba la crítica o el cuestionamiento. Porfirio Díaz fue un político, militar y dictador mexicano, el cual llegó a la presidencia en 1876 y estuvo ahí por más de 30 años hasta 1911. Durante su gobierno, el país prosperó económicamente, pero el pueblo mexicano estaba en contra de su presidencia por la desigualdad que había ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero seguía manipulando los resultados para volver a ser elegido. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja. Los extranjeros pasaban a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas, las cuales se destinaban a unos pocos que por lo regular eran extranjeros, tanto estadounidenses como europeos, con los que se hacían acuerdos o se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaba en que todo el país no tuviese el dinero suficiente para comer. Y todo esto solo hizo que los mexicanos se encabronaran más y más. Pero en 1908 Porfirio Díaz dijo: ¿saben qué? Como que esto de ser presidente ya me va aburriendo, váyanse buscando a alguien más que los gobierne. Entonces Francisco Madero decidió postularse a presidente de México y utilizó su famoso lema sufragio efectivo, no reelección. Y en abril de 1910 Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron hacer algo. Y en junio del mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo en la cárcel, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz para que se establecieran elecciones libres y leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz, y se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía, y que no podía continuar, aunque intentó defender su posición. Y por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz, conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando fin al Porfiriato. En octubre del mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. El plan proponía derrocar al gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero.
Sucedió en la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaban las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México convocadas por Carranza. Buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes, y se le pidió a Carranza que entregara el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez, pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se destituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual se divide el país en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esto se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los 3 poderes en que se dividió el gobierno fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre iglesia y Estado y se otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara y el hecho de que el petróleo volviera a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Espero que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico. Sé que mi voz no se escucha como para narrando estas cosas, pero no sé, ya son casi las 11, tengo sueño. Estuve un buen rato grabando hoy, ayer y antier y editándolos mientras los grabo. Así que ojalá puedas agradecerme ese esfuerzo dejando tu like y suscribiéndote, que no te cuesta nada y además me ayudas un montón. Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni.